En un momento determinado, cuando Jesús, Dios hecho hombre, caminaba sobre la tierra, llegó un instante donde se acercó la hora donde Él iba a cumplir con su asignación más grande. Eso implicaba que Él tenía que morir y derramar su sangre por pecados que Él no cometió. La muerte que le esperaba, Él lo sabía, era la más dolorosa desde el punto de vista físico y emocional. No solamente dolía en el cuerpo, sino que también era humillante. Jesús, como hombre, tuvo que ser colgado en una cruz desnudo. Yo sé que los teólogos le ponen una pequeña pieza de ropa, pero muchos argumentan que él estaba completamente desnudo, como pasaba con otras personas que morían bajo la misma metodología. Pero justo antes de él ir a ese lugar, dice la palabra que él cenó con sus discípulos, hizo lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, le lavó los pies, dándole la lección de que lo más grande en el reino que él reina es la humildad y el servicio. Y luego de ahí él se apartó y fue al jardín de Getsemaní. Y en Juan capítulo 17 está registrada una parte de la oración que él le hizo a su padre antes de ser apresado. Y de esa larga oración, yo quiero solamente leer un verso. En Juan 17, verso 21, que dice: te pido que todos sean uno. Escuche la petición. Que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. No solamente él estaba pidiendo al Padre lo que él quería, sino le habló y le pidió el nivel de calidad de esa unidad que él oró para que nosotros tuviéramos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros miramos la iglesia, miramos las instituciones, miramos algunas familias y nos damos cuenta que esa oración que Jesús hizo por unidad es muy necesaria. Porque lo que vemos alrededor es grupo de personas con individuos cada uno alando para su lado. Pero en su oración hay unos elementos importantes. La unidad que es perfecta solamente se logra si cada uno de esos individuos, o sea, nosotros, estamos unidos a Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema orden en medio de la anarquía. Orden en medio de la anarquía. Hay un balance que los seres humanos tenemos que mantener para tener éxito como individuos y para que las organizaciones, los negocios, las instituciones del gobierno, las instituciones sin fines de lucro, la iglesia, todo pueda seguir creciendo y tener éxito. Y ese balance es entre dos cosas: la continuidad y el cambio. Es importante saber cuándo, en un momento dado, yo tengo que continuar haciendo algo. Es importante saber, en un momento dado, cuándo yo tengo que cambiar algo. Porque si yo, o si usted, o si nosotros cambiamos
aquello que debe continuar, entonces vamos a perder nuestra identidad. Si yo cambio lo que debo continuar, entonces voy a perder mi identidad. Pero si nosotros continuamos aquello que debemos cambiar, entonces vamos a perder relevancia. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Y ayer con las mujeres que mi esposa y yo estábamos compartiendo de esta casa, ¿dónde están esas mujeres? Las mujeres siempre son más orgullosas que los hombres. Ayer compartíamos con las mujeres el hecho de que es muy importante tener claro cuál es el propósito que yo tengo en mi vida. Y dentro de mi propósito yo voy a pasar por diferentes etapas. Y hay etapas donde yo tengo que cambiar cosas, porque si no las cambio, entonces pierdo relevancia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo de que es el tiempo de cambiar el enojo por servicio? Y eso siempre es bueno cambiarlo. El tema es que si usted es una persona que se llama cristiano y va a una iglesia y tiene 5 años asistiendo a esa iglesia y todavía usted sigue igual que antes, explotando, criticando, chismeando, entonces aquello que usted debería cambiar lo está continuando. Y uno pierde relevancia y pierde impacto. Porque el mundo en el que vivimos observa todo lo que se hacen a aquellos que se hacen llamar cristianos, a ver cómo se comportan. No hay peor daño hacia una persona no creyente que no conoce a Jesús que usted decirle yo soy cristiano y llegar tarde a su trabajo, por ejemplo. No hay peor daño que un hombre le pueda hacer a un grupo de compañeros de trabajos o amigos que debería ganarlos para que conozcan a Dios, que usted, cuando están en un evento social y saben que usted es casado, usted ponerse a mirar a una mujer que no es su mujer. No hay peor daño que yo pueda hacer a alguien cuando en medio de un grupo de personas yo exploto y comienzo a criticar gente y a enojarme. Sobre todo si la gente me conoce como cristiano. Hay cosas que tú y yo tenemos que continuar haciendo. Y hay cosas que tenemos que cambiar. Y en ese contexto, Dios nos ha regalado, valga la redundancia, un regalo muy importante. Y ese regalo es su palabra. Pero escucha esto. Póngale asunto a esto. Cuando Juan comienza a escribir el Evangelio de Juan, y estoy parafraseando, no lo voy a parafrasear. Señores, no parafraseen, lean la Biblia. Dice Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. ¿Y por qué lo llaman la palabra? Porque Jesús es la palabra hablada de Dios. Y lo que pasó fue, aunque yo sé que la gente hace un ejercicio intelectual con esto, fue que la palabra dijo, me voy a meter en un cuerpo de carne y hueso, y se hizo hombre. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del Rey del universo. Y dice, en el principio la palabra ya existía. Eso quiere decir que el comienzo existía antes del comienzo. ¿Y cuándo comenzó aquel que inició el comienzo? Nunca. Porque Él siempre ha existido. Si usted se sienta y comienza a comerse una mazorca de maíz pensando en eso, se le va a fundir el cerebro como se me funde a mí. Porque Dios vive en una dimensión eterna que nosotros no entendemos. Dios creó el tiempo
para que nosotros, seres finitos, pudiéramos tener cierta comprensión de algunos aspectos de Dios y de la existencia de todo lo que Él ha creado. Pero antes del comienzo, ya Él existía. Él generó el comienzo para que todo comenzara, dicho sea de paso. Y ya la palabra ya existía. Y esa palabra, que una parte de ella la tenemos impresa en una Biblia o en un dispositivo electrónico, es lo que nos ayuda, es nuestro GPS, es nuestra guía para que nosotros sepamos en todo momento qué yo tengo que cambiar y qué yo tengo que continuar. La palabra de Dios siempre afecta de la siguiente manera. Primero, toca y transforma a un individuo. Luego, cuando esa palabra entra en el corazón como semilla de esa persona, esa palabra luego afecta a una familia. Y esa familia luego puede afectar a toda una nación. Dios, su palabra, es quien nos ayuda a saber lo que tenemos que hacer en todo momento. Y la palabra hecha hombre, o sea Jesús, en un momento determinado, estaba paseándose por los alrededores del templo que había sido construido por el rey Herodes. Un poco de contexto. El primer templo creado lo creó Moisés por instrucciones de Dios. Y nosotros lo conocemos como el tabernáculo de Moisés. Y era un templo portable. Era un templo que se diseñó para poder desarmarlo y armarlo a voluntad, dependiendo de dónde ellos estuvieran. Luego que pasa Moisés y el pueblo, la nación de Israel, ha estado, digamos, conectándose con Dios a través de ese templo portable, Dios le da la revelación al rey David de que tenía que construir un templo. Pero le dice, no eres tú que lo vas a construir. Quien lo va a construir es tu hijo Salomón. Y Salomón construye el primer templo. Le invito a que lea sobre eso. Porque aquello fue majestuoso. Las dimensiones que tenía y todo eso. El primer templo fue destruido para construir el gran templo que construyó Salomón. Y de nuevo, el templo, que es parte de la cultura judía, es parte de su identidad, es el lugar donde Dios nos enseña o nos mostró que era el lugar donde el cielo, el reino de los cielos, se conectaba con la tierra para que nosotros tuviéramos una comunicación que se había perdido en Edén, producto del pecado. Pero luego, producto del pecado y de la desobediencia del hombre, ese templo de Salomón fue destruido cuando Israel fue invadida por Babilonia, dirigida por Nabucodonosor. Fue completamente destruido. Todas las paredes tumbadas, el lugar santísimo destruido y todo eso. Luego, en algún momento, ya después de Babilonia, medos persas, griegos, entran los romanos en escena a conquistar a Israel. Herodes, que no era judío, pero quería congraciarse con los judíos, decide construir un templo y lo construyó. Y Jesús estaba paseando con sus discípulos alrededor de ese templo. Y todos estaban mirando aquello. Déjeme decirle, el templo que construyó Herodes era notablemente grande, era inmenso, tenía unas paredes impresionantes. Y era una nación conquistada, pero él, para congraciarse con el pueblo, lo construyó. Y un día se están paseando y están mirando, wow, mira esos elevadores, mira esos vidrios, mira tal cosa, mira qué lindo esa piedra. Y Jesús lo está chequeando a todo ello. Digan lo que le dijo Jesús. Y esto es tan relevante que está registrado en Mateo, Marcos y Lucas, lo del templo. Pero en Mateo 24, verso 1, dice: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió:
¿Ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra piedra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, por favor, ¿qué señales marcarán tu regreso y el fin del mundo? En pocas palabras, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Y cuáles señales marcarán tu regreso? Y yo no voy a entrar en detalle, pero ustedes saben que en Mateo 24, Jesús comenzó a hablar de todas las señales que iban a marcar el final de los tiempos, una tras otra, incluso en orden cronológico. ¿Y por qué comentamos eso en esta mañana, en especial en este domingo 7 de abril del año 2024? Porque nosotros somos llamados a ser entendidos de los tiempos. En el Salmo 19 dice el salmista: los cielos cuentan la grandeza de Dios. Dios habla por medio de su palabra, pero le ha hablado a la humanidad a través de su creación. Y es importante que nosotros pongamos atención a todas las señales, porque hay una señal que él habló dentro de ese capítulo que ha estado ocurriendo desde hace ya algún tiempo. Les voy a hacer un paréntesis que no tengo en las notas de mi mensaje, pero creo que vale la pena mencionárselo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que en el Evangelio, cuando se narra de que Jesús estaba crucificado y él dijo: todo se ha cumplido? Y dice que expiró y murió y entregó su vida. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Recuerdan ustedes lo que dice que pasó después de eso? Dice que el cielo se oscureció y la tierra tembló. ¿Ustedes saben qué fue lo que ocurrió en esa época? Y está registrado científicamente. Hubo un eclipse total de sol. Ustedes saben lo que dice Dios en su palabra en Génesis 1:14, creo que es. Génesis 1:14. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Cuando la palabra que menciona aquí como estaciones está hablando de los tiempos, no habla de primavera, verano, no solamente habla de eso, habla de los tiempos de Dios. Dios dejó a través de la luna, el cielo y todas las estrellas que Él llamó a cada una por su nombre. Dios dejó un mensaje para todo el que tenga oído para oír, que oiga. Pero como nosotros estamos tan dormidos, no sabemos eso. Mañana lunes va a haber un eclipse total de sol también. ¿Sabían ustedes que cuando el profeta Jonás fue a Nínive, mandado por Dios con un mensaje: arrepiéntanse si no los voy a destruir, dice el Señor? Cuando él llegó, hubo un eclipse total de sol también. Y la gente de Nínive se paniquearon porque estaba de día y de repente todo se oscureció. Y Dios le dio 40 días. Y dice que el rey de Nínive y todos ellos se metieron en ayuno, oración y se arrepintieron. Y Dios no lo destruyó entonces. En el año 2017 hubo un eclipse total de sol que pasó por los Estados Unidos y pasó su trayectoria dejando completa oscuridad, y oscuridad un 90% y un 75%. Pasó por una trayectoria, y cuando los estudiosos de todo esto miraron, en esa época tocó 7 ciudades que en Estados Unidos reciben el nombre de Salem. Todas fueron tocadas por oscuridad total. 7 años más tarde, o sea, mañana, viene otro eclipse de sol y su trayectoria va a tocar 7 ciudades en Estados Unidos. ¿Y saben cómo se llaman cada una de esas ciudades? Se llaman Nínive.
y las dos trayectorias se juntan en Indiana. Yo soy dominicano, bueno, yo soy hijo de Dios, de nacionalidad dominicana, también tengo nacionalidad norteamericana, y así como yo me crié aquí, para mí, una parte grande de mi vida, yo la viví en New York. O sea, Nueva York es para mí como mi barrio. ¿Sabían ustedes que en Nueva York no tiembla la tierra? Pero hace varios días tembló. ¿Sabían ustedes que todo el mundo en Nueva York está paniqueado totalmente? ¿Qué significa eso del eclipse? Si yo les digo lo que significa, estaría siendo un necio, porque yo no lo sé. Yo lo que sé es que Dios está hablando. Yo no sé exactamente lo que Él está diciendo, pero cada acontecimiento importante ha ido marcado por una señal en los cielos. Y dice que cuando Él venga, la luna se teñirá de rojo. Ustedes saben, la luna se ha teñido de rojo en muchas ocasiones. Cuando recibe un reflejo del sol, se pone roja. Dios ha profetizado por medio de la boca de Jesús, que es Hijo de Dios, sacerdote, rey y también profeta. Todos los roles los tiene Él. Él nos ha dado señales. Y yo creo, como creen muchas personas, que esas señales son un llamado a la atención para que la gente se arrepienta. Para que la gente se vuelva a Dios. Para que la gente deje la religión y se meta en una relación con Dios, que fue quien lo creó. Y mañana hay un eclipse, hay mucha gente asustada, sobre todo en todas esas ciudades, porque ya se lo dijeron. No, de hecho, hay gente que está tomando vuelos para coger para esas ciudades. Llevan su cámara, su picnic, para ver todo eso. Mañana nosotros vamos a ver una parte, pero no todo. ¿Cuándo ocurrirá esto? Le preguntaron a Jesús. ¿Cuáles son las señales? Tenemos que poner atención porque las características y tendencias morales en la cultura, en el sistema político, en el gobierno, en las instituciones, la moralidad, ¿qué está pasando con la moral en esas instituciones? Yo no tengo que decírselo, pero se los voy a decir. Mucha inmoralidad sexual. Hoy en día la gente a lo bueno lo llama malo. Y a lo malo lo llama bueno. Y el profeta dijo, ay de aquellos, ay de ustedes. Ay de todo aquel que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Ay de ustedes que cuando entran en una relación de fornicación, sexo fuera del matrimonio, dicen que eso es bueno. Ay de ustedes que llaman a la homosexualidad algo bueno. Ay de ustedes, dice el profeta, dice la palabra de Dios. Como compartíamos con las mujeres ayer, tenemos que estar alertas y ver las señales. Pero yo no tengo que esperar una señal para yo arrepentirme. O sea, yo me arrepiento ahora y veo las señales para yo estar listo para cuando Dios haga lo que Él tiene que hacer. Porque si usted le dicen que en su barrio van a entrar y van a matar a todo el mundo, pero que tu casa no va a ser tocada, cuando venga el evento, ¿tú estás asustado? No. Tú lo esperas con anticipación. Horas para que en el momento que llegue tú no estés fuera de tu casa, como le pasó a la prostituta Rahab, que cuando Josué fue a destruir a Jericó, le dijo, tú nos ayudaste, métete en tu casa y pon ese pañito, pon esa lanilla roja en la ventana de tu casa, no salga de tu casa, porque nosotros vamos a destruir todo, excepto la casa que tenga esa lanilla roja. Otra sombra de lo que Jesús iba a hacer. Tu casa será destruida a menos que la puerta de tu casa sea cubierta con la sangre del cordero. O en pocas palabras, hablando en términos modernos, tu casa, todas serán destruidas, excepto todo aquel que tenga su fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Crea que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para morir por mis pecados. De manera tal que yo no muera, sino que yo tenga vida eterna en Él. Pero no de los que dicen que Jesús es el Señor y no hacen lo que Él les dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Jesús es mi Señor, una galleta a la esposa. Jesús es mi Señor, cometiendo yo adulterio.
Jesús es mi Señor, robo dinero de los impuestos. Jesús es mi Señor, llego tarde a todos los sitios. Jesús no es tu Señor. Porque si Jesús fuera tu Señor, fuera tu Rey. Y si Él es tu Rey, Él gobierna tu vida diario, todo lo que tú piensas y todo lo que tú haces. Si fuera tu Rey, antes de tú decidir salir con ese muchacho, tú le preguntas al Señor en ayuno, dime, ¿salgo con él o no salgo con él? Ah, es que mi prima me dijo que él dice amén, él es cristiano. Tiene cuadrito en el estómago, es fuerte, es popi, parece que tiene cuarto. Y está dispuesto a venir a la iglesia, me voy a casar con él, Señor. No, cuando Jesús es el Rey de tu vida, tú dices, ni para allá voy a mirar. Déjame yo preguntarle a mi Rey a ver lo que él piensa de esta situación. ¿Cuántos están aquí? Y aunque yo leía Juan 17:21, hay un segundo verso que es como el centro del día de hoy. Y ojalá ustedes puedan pegar eso en todas las partes de su casa, que es Proverbios capítulo 29. Verso 18. Proverbios 29, verso 18, que dice: cuando la gente no acepta dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Otra versión dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Como todo el mundo está acostumbrado a leerlo de esa forma, donde no hay visión, mucha gente ha predicado sobre eso. Hay que tener una visión del futuro, mi negocio tiene que tener una visión, y todo eso es cierto. Pero el texto real que se escribió, les voy a leer una parte, cómo sonaría, tomándolo textualmente de cómo se escribió. Estoy leyendo el mismo verso de la Biblia amplificada. Dice: donde no hay visión, o sea, donde no hay ninguna revelación de Dios y de su palabra, el pueblo está desenfrenado. Pero feliz y bienaventurado el que guarda la ley de Dios. Cuando aquí habla de desenfreno, hay una versión de la Biblia que dice: donde no hay revelación de Dios, hay iniquidad. Todas esas palabras son sinónimos de la palabra anarquía. Por eso el tema de hoy es orden en medio de la anarquía. ¿Cómo puede haber orden en medio del desorden? Pero eso es precisamente lo que Dios quiere revelarnos para que nosotros entendamos cómo nosotros tenemos que estar viviendo en este tiempo. La iniquidad, o mejor dicho, la palabra anarquía significa sin gobierno. Sin anarquía, no hay gobierno. Donde no hay revelación de Dios y de su palabra, lo que llega es un estado de no gobierno. Y cuando no hay gobierno, es porque nosotros nos alejamos de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios, deja de reflejar la naturaleza de Dios. Mientras más una persona está cerca de Dios, más su vida será un reflejo de la naturaleza de Dios. De ahí es que la Biblia habla en Gálatas 5, versos 19, 20 o algo por ahí, dice que el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de alguien que está cerca de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive y obra en él y a través de él, es bondad, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellas, dominio propio. Pero cuando una persona se aleja de Dios, deja de reflejar la naturaleza de Dios y comienza a reflejar la naturaleza de este mundo. Envidia, inmoralidad sexual, mentiras, robo, explosiones de ira, orgías, borracheras, pleitos, pornografía, masturbación. ¿Les sigo diciendo?
la palabra de Dios, o sea, Jesús, trae a mi vida y a la tuya los estándares éticos y morales que si tú los quitas del individuo y de la familia, la nación será destruida. El diablo sabe esto. Y por eso, por favor, despierten. Es que el diablo, a través de la gente que no es de Dios, y hay muchos, la Biblia lo llama los hijos del diablo, a través de ellos es que hoy en día globalmente se quiere lograr que la gente se aleje de Dios. Y Él no lo hace diciéndotelo, Él lo hace poniendo distracciones en tu vida. Una de las más grandes, el celular, que no es malo. El celular puede ser bueno o malo dependiendo del uso que tú le das. ¿Qué hay hoy en tu vida que te está distrayendo de no tener una relación íntima con Dios? Mucha gente se entretiene en sus negocios. ¿Los negocios son buenos? Claro que sí. Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que tú prosperes en aquello que Él te ha dado. Porque todo lo que Dios te ha dado es para tu beneficio en primera parte, pero sobre todo y más importante, para el beneficio de otras personas. Él le dijo a Abraham, yo te bendeciré para que seas de bendición para otras personas. Si tú quitas eso, entonces se destruye una nación. Solamente con la semilla que se ha sembrado. El aborto, no, 3 causales, solamente 3. Si a la muchacha la violan. Yo tengo más de 4 amigos que le puedo nombrar que nacieron porque su mamá fue violada. Y son gente espectaculares. Así que no me digas tú a mí que tú me vas a justificar el aborto de que porque me violaron. Regala al muchacho. Con tal, lo vas a regalar para después estar buscándolo. Yo quiero saber mi hijo. Porque es que, señores, aborto si hay malformación o si la mamá corre peligro. Mis hermanos, la Constitución de la República Dominicana ya tiene en su ley contemplado que los médicos siguen un protocolo. Pero ellos se quieren inventar de que no existe, pero sí existe. Y no son penalizados los médicos. ¿La tercera cuál es, Carmen? Cuando la vida no es viable. Déjeme decir una cosa. Cuando la vida no es viable, la misma naturaleza aborta. Entonces se ha vendido de que el aborto es terapéutico para la mujer porque la mujer tiene que tener derecho sobre su propio cuerpo. Quiero que sepan oficialmente que yo estoy completamente de acuerdo con que la mujer tiene que tener derecho sobre su propio cuerpo. Pero la criatura que está ahí adentro no es su cuerpo. Haga lo que usted quiera con su cuerpo, pero no con el cuerpo del ser humano que está dentro de usted. Porque en el Salmo 139, dice, desde el vientre de tu madre te conocí. Dios hablando. Yo vi cómo tú creciste en el vientre de tu madre. Dios reconoce la vida desde el útero. Pero las 3 causales, para los que están aquí, porque sobre todo los jóvenes son los que se han dejado engañar. No, yo defiendo las 3 causales. Mi cuerpo es mío, tu cuerpo es tuyo, pero no el del muchacho, te estoy diciendo. Se ha demostrado que más del 90% de las mujeres que abortan comienzan a tener muchísimos problemas psicológicos, que no se aguantan, depresiones, muchas se quitan la vida. Esa parte no la mencionan. Esa parte no la mencionan. ¿Y qué tal de la homosexualidad? Otro ataque contra la familia. Porque si todos los hombres o una gran parte se meten homosexuales, no hay reproducción de vida. Si todas las mujeres se meten a lesbianas, no hay reproducción de vida. Y eso es lo que ellos quieren. Aborto, oigan la mutual, aborto más homosexualidad. Y lo venden como normal. Pero no es así. La palabra de Dios nos da el estándar. Cuando Moisés subió a buscar la ley, recuerdan eso,
Él subió y dejó a Aarón y al pueblo solo. Y cuando él bajó, Dios le dijo, baja rápido, que el pueblo se ha desenfrenado. Ok, él bajó. Y cuando bajó, le dijo a Aarón, su hermano, el sacerdote, le dijo, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Construyeron un becerro de oro. ¿Y qué fue lo que te pasó? Y ahí Aarón comenzó a gaguear. ¿Saben qué pasó con Aarón? Que Aarón vio el problema y miró hacia el otro lado. Dios le ha dado poder a la iglesia, no a la religión, a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hombres y mujeres que tienen temor de Dios y buscan hacer la voluntad de Dios. Eso es la iglesia. Y la iglesia no puede ver lo malo y mirar hacia el otro lado. Y sobre todo ahora, en esta época que estamos viviendo, que nuestra nación está siendo amenazada. Y sobre todo ahora que estamos en abril, a días de hacer elecciones presidenciales y congresuales. La Biblia habla, cuando Dios le habló a Josué de que fuera a conquistar la tierra prometida, Él le dijo, no te unas con esa gente de ese pueblo que son pecadoras. No te metas en eso. ¿Cómo usted puede votar por una persona impía que apoya el aborto, que apoya toda la agenda globalista y decir que usted es cristiano al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo usted puede hacer eso? Por eso yo voy a comenzar a repetir desde ahora, antes de usted votar, averigüe en cuál circunscripción, investigue quiénes son los hombres y mujeres que están alineados a la agenda de Dios y vote por uno de ellos. En la presidencial, haga lo mismo. Le voy a dar un tip. Los sabores de refrescos tradicionales, todos apoyan lo mismo. No se beba ese refresco, bébase otro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y una de las señales que Jesús habló está en Mateo capítulo 24, verso 12. Mateo 24, verso 12. Dice, y abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Cuando usted busca la palabra pecado en ese contexto, dice lo mismo, abundará la anarquía. En inglés, lawlessness. O sea, habrá iniquidad. Y miren la relación que Dios habla entre el amor y la anarquía. Debido a la gran anarquía, el amor de muchos se va a enfriar. Cuando la anarquía gobierna, la gente se vuelve egoísta y solamente piensa en sí mismo. Cuando aumenta la anarquía, porque la gente se aleja de Dios, el amor se enfría. La anarquía no es otra cosa que rebelión contra el orden que Dios ha establecido. El orden que Él ha establecido para el individuo, para la familia, para el matrimonio, el cual Dios determinó que es entre un hombre y una mujer. Fuera de ahí no hay matrimonio. Todo es un invento del hombre. La anarquía hoy en día está permeando todas las áreas de la sociedad. La iglesia, los sistemas sociales, el sistema político, gobierno. Y fue de ahí que nacieron las ideologías, que no son de ahora, tienen un tiempo. Una ideología es un conjunto de creencias creadas por el hombre y que generalmente se oponen a todo lo que Dios dice. Hoy en día, tristemente, la mayor parte de las naciones están celebrando lo peor del ser humano. Hay un personaje allá afuera cuyo nombre termina en Shah. Esa es aplaudida por hacer cuanta cosa degradable hace o puede hacer una mujer que una gente se puede imaginar. Y la gente aplaude. La gente va a conciertos de artistas que hablan de satanismo, que hablan de aborto. Yo he visto videos
donde hay conciertos, donde el artista, que no sé cuál es su nombre, de repente le sale una muñeca llena de sangre y ella comienza a apuñalear a todo eso y la gente entra en éxtasis celebrando todo eso. Bienvenidos al siglo XXI y bienvenido a que mañana hay un eclipse de sol y que Dios habla. Bienvenido a que Dios dice que la anarquía es lo mismo que oscuridad. Pero ¿saben lo que dicen los científicos? La oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de luz. Pero Dios te ha dicho que tú eres la luz del mundo. Por lo tanto, si hay oscuridad es porque tú y yo no estamos brillando. Si en tu casa hay un hermano que sale y llega tarde, tú no te puedes quedar callado. Eso no es mío, yo no me meto en ese problema. Tú tienes que decirle, tú no puedes llegar tarde porque aquí tu mamá dice que tú no puedes llegar tarde. ¿Qué tú haces en la calle llegando tarde? Pero ¿qué hacemos nosotros? Miramos hacia el otro lado. Nuestra luz la metemos debajo de la cama. La luz brilla en la oscuridad y exhibe todo lo malo. Y aunque te cataloguen y te echen a un lado y te bloqueen, tú y yo tenemos la responsabilidad de ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Luz de este mundo, donde quiera que tú estés, aunque vaya en contra de los intereses de la institución en la que tú estás metido. Porque sabes una cosa, Dios te va a pedir cuentas. ¿Y qué tú hiciste con lo que yo te había dicho? Bueno, Señor, yo voté por esta gente porque yo pertenezco a ese partido. ¿Y quién te ha dicho a ti que tú perteneces al partido? Tú eres hijo de un rey, tú perteneces a un reino. Y en este mundo, todas las instituciones que hay, inclusive las políticas, fueron creadas por hombres. Y tú estás puesto ahí no para beneficiarte de eso, sino para tú ser luz y sal. Para ser un instrumento en la mano de Dios con los dones que Él te ha dado, para afectar a aquellos que no conocen a Dios. Hay gente que no conoce y la vida le llama ignorantes. Mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Hay personas que no saben porque simplemente no conocen. Pero hay otros que la vida les llama estúpidos o necios, que son los que saben, pero no les da la gana de hacer lo que saben. Necio aquel que escuchando la palabra de Dios no hace lo que ella dice, será comparado con el hombre que construyó su casa sobre arena. Cuando vino el viento, cuando vinieron las tempestades, la casa se derrumbó y hubo gran estruendo. ¿Les suena familiar? Nosotros vivimos en un mundo lleno de anarquía y esa anarquía está creciendo cada día más. Y qué bueno que siga creciendo. Pastor, ¿cómo así? Que qué bueno que siga creciendo la anarquía. Sí, porque está profetizado que eso aumentará antes de que Él venga. Yo no me alegro por la anarquía, yo lo que quiero es que Él venga rápido. Y si antes de Él venir tiene que pasar esto, pues que así sea. Así es, Orlando, gloria a Dios. Pero ¿saben una cosa? Es muy fácil ser un cristiano pasivo, que voltea la mirada hacia el otro lado. Es muy fácil. Tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Y cuando hay algo que no está funcionando, tú no tienes que mirar para el otro lado, tienes que mirarlo y alumbrar. No hay una mejor forma que denunciar a alguien que llega tarde que tú llegando temprano. No hay mejor forma de tú predicar la palabra de Dios que no sea con tus propias acciones, con tu comportamiento diario, con tu amabilidad. Con el hecho de que cuando alguien te levanta la voz, tú te quedas tranquilo y no le dices, mira, tú no me conoces. Cuando mi apellido Juan se cruza con el Méndez, yo me convierto en una mujer que hay que ver. Esos son disparates. En el reino de Dios, las cosas son completamente opuestas a como son aquí en la tierra. La buena noticia es que Dios te ha llamado a ti para tú ser la luz
en el mundo y en la esfera en la que tú te desenvuelves. Y antes de concluir, en medio de todo eso, a Jesús le tendieron una trampa, de las tantas trampas que le tendieron. Antes habían saduceos y fariseos. Los fariseos se enteraron de que Jesús se lo metió todito en un bolsillo y dijeron, vamos a tenderle una trampa nosotros ahora a él. Y cuando estaban con él, sabiendo que hay 623 mandamientos, habían en esa época, le preguntaron a Jesús, de todos esos, ¿cuál es el más importante? Usted sabe, una trampa, porque tú dices que es el 512, y entonces ¿qué pasa con el 510? Y tú dices que es el 601, ¿qué pasa con el 4? O sea, era una trampa para entrar en una discusión con él e invalidarlo. Miren cómo lo dice en la Biblia, 22, verso del 36 al 40. Dice antes, verso 34. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con sus respuestas, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Verso 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en solamente esos dos mandamientos. ¿Y saben de lo que Jesús estaba diciéndolo? Que no hay forma que tú puedas amar a tu prójimo si tú no amas a Dios primero. Y para ponérselo como un símbolo, alguien me puede poner una cruz ahí en la pantalla. Para ponérselo como un símbolo, la luz tiene dos palos, uno vertical y uno horizontal. Yo no sé si eso es bíblico, pero me encanta la comparación. Usted no puede poner un palo horizontal flotando en el aire, necesita el palo vertical para poder ponerlo. Y el palo vertical, dicen algunos teólogos, representa mi relación con Dios. Y el horizontal representa mi relación con mis semejantes. No puede haber relación con los semejantes que sea duradera si yo no tengo una relación primero con Dios. En pocas palabras, pero también Dios dice, si tú me amas a mí y el amor vive en tu corazón, entonces tú vas a amar a tu prójimo. Tú no puedes decir que me amas a mí si maltratas a tu esposa. Tú no puedes decir que me amas a mí si tú maltratas a sus hijos. Tú no puedes decir que me amas a mí si en tu trabajo tú no haces lo que te mandan a hacer y haces por lo que te pagan. No se puede, es imposible. Nuestra relación de esos dos mandamientos tiene que ver con una relación con Dios todos los días que se manifiesta en mi relación horizontal con las demás personas. Aquí viene el asunto. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Lo que mantiene a la humanidad unida para cooperación, para entendimiento, para que tenga éxito, para que todo salga bien, es que la humanidad o ese grupo de personas sean gobernadas por el amor. Pero ¿quién es amor? Dios es amor. Cuando una sociedad es gobernada por Dios, o sea, por el amor, entonces todo será posible. Pero Jesús dijo que debido a la anarquía, el amor de muchos se enfriará. Pero el amor del que yo hablo no es el que usted y yo conocemos. Estamos hablando del amor que define la Biblia y transcribiéndolo de una forma, el amor es un deseo. El amor es un deseo de buscar el bienestar de otra persona a expensas de la mía. El deseo de buscar el bien en otra persona a expensa de mi propio bien. Eso es amor. No hay otra definición y fue demostrada por Jesús cuando estuvo aquí en la tierra.
yo me puse a reflexionar que Dios dijo, les he dado poder. Bueno, en Génesis 1 Él dijo, les he dado toda autoridad, gobiernen sobre la tierra, sobre los peces, sobre todo el mundo. ¿Sabían ustedes que es posible ejercer poder y autoridad y gobernar a una nación con el poder del amor? Eso fue, hablando humanamente, lo que hizo Martin Luther King. Martin Luther King en su época ejerció poder con la moralidad. Movió masas, le hizo oposición al sistema de su época. No hay mejor forma de gobernar a un vecino que pelea, te insulta, porque la goma de tu carro pisó la línea amarilla de su parqueo, que cuando él está contigo, tú pidiéndole perdón. No hay mejor forma de gobernar a ese vecino que cuando tú ves que la goma se le vació, tú decirle, vecino, su goma está desinflada, por favor permítame el honor de cambiarle el neumático. No hay mejor forma de gobernar la oscuridad que cuando alguien te habla mal, tú le respondes con palabras suaves. Ese es el poder del amor. ¿Cuántos de ustedes como yo reconocen? Yo como que necesito más amor en mi corazón. Dios nos dio ese poder para nosotros gobernar. Dios nos dijo que eso solamente es posible cuando nosotros vivimos y caminamos en la dirección del reino de Dios. Y Él nos dice que es posible nosotros brillar con orden en medio de la anarquía en la que vive el mundo hoy en día. Y hablando de unidad y de lo que la unidad puede hacer, quiero rápidamente, para concluir, contarle una historia de cuando la unidad de una nación hizo cosas muy grandes. Cuando Moisés iba con los casi 2 millones de personas por el desierto, y Dios le dijo, llegó el tiempo en que yo quiero tener una relación, vivir en medio de mi pueblo. Y hoy en día Dios vive en medio del pueblo porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero en ese entonces eso no existía. Dios tuvo que llevar a la humanidad por paso, dándole lecciones. Vamos a hacer un templo, un lugar físico, donde yo me voy a manifestar a ustedes en ese lugar. Y ahí se creó el primer tabernáculo. Cuando llegó el momento de crear ese templo, ese primer tabernáculo, en Éxodos capítulo 35, que es donde está registrada esta historia, lo narra de la siguiente forma. En el verso 4 al verso 5 dice lo siguiente. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel, esto es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas. Y ahí entonces se lista oro, plata, bronce, telas, todo lo que Dios necesitaba para construir su templo. Luego dice más adelante, en el verso 21 y 22, que todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias, para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron de nuevo todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, bronce, aretes, anillos y collares. Un poco más adelante, la gente comenzó a llevar. En el verso 29 se nos revela algo que pasó en ese entonces. Éxodo 35, verso 29 dice,
Así que todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, vuelve y repite, le pone un calificativo, con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Fíjense algo que aquí está señalando. Dice que Dios, a pesar de que hizo el anuncio a todo el pueblo, Dios no les requirió a todos que presentaran esas ofrendas especiales. Solamente Dios apeló a aquellas personas que eran de corazón generoso. Y la Biblia menciona varias veces, todos aquellos con corazón conmovido, todos aquellos con corazón generoso, trajeron su ofrenda. Y lo que pasa es que Dios dio lo más preciado que tenía, que fue a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, Dios ama al dador alegre. Dios ama a la persona que da con alegría. Y en Éxodo 36 revela algo que ocurrió en los versos 3 al 7. Dice, Moisés les entregó todos los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrenda sagrada para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Todos los días la gente llevaba ofrendas. Finalmente, los artesanos que trabajaran en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Yo siempre me preguntaba, si tú me das una barra de oro ahora, yo la aprecio, porque yo la puedo intercambiar por otras cosas. Pero si tú me sueltas en el desierto, yo no voy a ver a nadie que tenga nada, ni agua, ni pastelito, ni gomita, ni carro, ni bicicleta, y me das 2 barras de oro, ¿de qué me sirven? Para nada. Y yo me preguntaba, ¿por qué en los versos 35 y 36 del capítulo 12 de Éxodo, por qué cuando el pueblo salía de la esclavitud de Egipto, Dios le ordenó al pueblo que le pidieran a los egipcios? Y miren lo que dice aquí, en el verso 35 y 36 de Éxodo 12. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. ¿Ven?